puntuales, pues vamos a comenzar esta mesa redonda. Mi nombre es Enrique Márquez, soy el presidente del comité organizador de USI 2020. USI 2020 este año ha pasado a un formato remoto y eso pues ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes, sobre todo más inconvenientes, pero quiera que no, pues también hay algunas ventajas. En este ámbito, por ejemplo, en un momento dado, y quiero contar un poco la génesis de precisamente el porqué de esta mesa redonda, USI 2020 estaba muy enfocada fundamentalmente y seguirá enfocada, yo creo que por los años, porque básicamente es la cantera de la investigación en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación, de muchos aspectos del ámbito de la ingeniería de telecomunicación, electromagnetismo, antenas, circuitos de RF, este tipo de dispositivos. Pues URSI a nivel nacional pues es uno de los foros más importantes donde sobre todo la gente joven comienza a presentar sus trabajos y es importante pues darle esa salida. En un momento dado, organizando URSI, pues Ana, que está precisamente aquí en la mesa, contacta conmigo y me dice, oye, queremos organizar una mesa redonda, sobre todo porque estamos en el grupo de trabajo de jóvenes ingenieros del colegio y nos gustaría organizarla. Bien, es verdad que yo inicialmente, y eso pues bueno, son cosas que pasan en la vida, pues le dije, creo que no es el lugar, creo que URSI no es el lugar, pero en esa reunión que tuvimos, pues a medida que íbamos hablando, no hay nada como dialogar y como hablar, pues te vas dando cuenta de la gran ilusión que tenían Ana, que tenían Adrián, que tenía Enrique, no yo, sino Enrique Cobo, que está también como anfitrión aquí, y entonces entre ellos, pues al final, después de haberle dicho que no, en un momento dado dije, oye, si esto es lo que realmente quieres para URSI, entonces va a ser que sí. Y entonces le dije a Ana, oye, Ana, que creo que sí es el momento. Entonces sí es el lugar adecuado. Y eso es un poco la génesis de esto. Después de esa primera reunión, pues empezamos a buscar precisamente a quiénes podían ser las mejores personas para esta mesa y creo que los panelistas, pues vamos a tener a los mejores, absolutamente a los mejores. Tenemos gente de diferentes sitios del mundo, gente que trabaja en España, gente que trabaja fuera y en un momento dado pensábamos, a ver, ¿quién se puede encargar de llevar esto adelante? ¿No? Pues entonces, tanto en esa reunión, pues bueno, planteé yo a Miquel y precisamente Adrián pues dijo, oye, pues yo lo conozco y puede ser una persona muy interesante. Con lo cual, yo simplemente agradecer a Miquel que se va a encargar de presentar, no de presentar, sino de moderar toda esta reunión, todo el esfuerzo que ha realizado y la gran ilusión también que ha puesto él en que esto vaya a salir bien. Y simplemente esas eran las palabras que yo quería transmitir para presentar precisamente el porqué de esta mesa redonda y sobre todo al moderador de la misma. Así que, sin más dilación, Miquel, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Enrique, tanto a ti como a todas las personas que has nombrado. Esta mesa redonda tiene por título El doctorado y sus expectativas laborales. Confiamos en que al menos las expectativas de toda la gente que nos está viendo en este momento no se vean defraudadas. Y adelanto que tampoco hay soluciones mágicas a un problema o una cuestión de tantas caras como es el doctorado, incluso si lo circunscribimos al ámbito de nuestro sector, pero al menos confiamos en poder dar algunas ideas que alimenten un poco vuestras reflexiones, ¿no? Se trata de ver un poco cuál es la vida profesional después del doctorado y las diferentes opciones que existen. Supongo que cada etapa tiene su afán y me pregunto cuántos estudiantes de doctorado, de los que tenemos ahora o de los que hay ahora o de los que ha habido en el pasado, comienzan su tesis con una idea de hacia dónde quieren dirigir su futuro profesional más allá de la lectura de la tesis. Tal vez en ese momento y durante los 3 o 4 años o alguno más incluso que dura una tesis doctoral, completar un trabajo de tesis doctoral es suficiente objetivo en sí mismo, ¿no? Y suficiente reto en sí mismo. Pero está claro que el futuro profesional de los estudiantes de doctorado es preocupación de los mismos en la etapa final del doctorado y también, por qué no decirlo, en los momentos de crisis que los estudiantes de doctorado todos tienen o hemos tenido, ¿verdad? ¿Quién no se reconoce en ese típico atasco a mitad de la tesis cuando te rechazan un artículo maravilloso
que con todo el cariño, con todo el amor has mandado una revista y los revisores se empeñan en decirte que no es tan bueno como tú piensas, y entonces tú te planteas qué vas a hacer con tu vida y cuál va a ser tu futuro profesional. Postdocs en España o en el extranjero, puestos de profesor, la industria, centros de investigación, agencias espaciales, el emprendimiento como salida, son algunos de las opciones que se plantean. Las reformas legislativas que en materia de doctorado hemos tenido aquí en España y también en todos los países, en realidad, en especial en los que están dentro del ámbito de Bolonia, han tendido a dar más importancia a eso que llamamos formación en competencias transversales o soft skills, o como queráis llamarlas, precisamente para hacer más versátiles a los doctores una vez han egresado, ¿no? Y todos los más jóvenes pues estáis metiendo ahora pues en vuestros cuadernos de actividades de vuestras respectivas escuelas de doctorado pues una serie de horas de formación en estas competencias transversales o formaciones transversales o como quiera que las llaméis en vuestras respectivas universidades. Con esta mesa redonda lo que queremos por un lado es ilustraros en forma de no sé, testimonios vivos, por decirlo de alguna manera, las diferentes opciones de desarrollo profesional una vez que ha terminado el doctorado. Ahora los paso a presentar, pero cada uno de ellos tiene un recorrido completamente diferente. También queremos la participación de toda la gente que está ahora mismo asistiendo a la mesa redonda, así que os animo a que participéis. Tenemos aquí a una persona, luego la presento, que se va a encargar, Irene, que está saludando ahí, luego la presento formalmente, que se va a encargar un poco de moderar el chat y las preguntas y las intervenciones y los comentarios que queráis hacer. Confiamos en que tengáis muchas y, bueno, y tengamos esta conversación paralela también en el chat. Y debatir sobre una serie de cuestiones que voy a plantear a los miembros de la mesa y que van a ser en realidad excusas para poner encima del tablero una serie de ideas relacionadas con esto del desarrollo profesional una vez uno ha terminado la tesis doctoral. Hace años hacer una tesis doctoral era sinónimo de querer ser o querer acabar siendo profesor en la universidad, conforme los puestos limitados en las universidades se agotaron. Los nuevos doctorandos y los nuevos directores también hemos tenido que reenfocar o readaptar la idea que tenemos sobre la tesis doctoral y sus objetivos. Y bueno, vamos a ir viendo un poquito esta evolución también probablemente a lo largo de la mesa. Como decía, quiero dar las gracias por un lado al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, en particular a su grupo de trabajo de jóvenes ingenieros, a Ana, Irene, Enrique Cobo, Adrián, en fin, a todos, al comité organizador de URSI Málaga 2020, a Enrique Márquez, que me ha presentado tan amablemente, por su invitación a moderar esta mesa, que en realidad yo soy aquí sin duda el menos importante porque me ha venido ya prácticamente toda la faena hecha. Voy a presentar a los panelistas. He optado por no hacer una presentación de estas aburridas donde leo el currículum porque me parece que son aburridas. Así que voy a hacer una presentación muy informal y pues los panelistas tienen la oportunidad de completar con lo que ellos y ellas consideren que es relevante en el marco de este tema que debatimos en la mesa. Por un lado tenemos a Ángel García Fernández, que bueno, es doctor por la UPM, ha pasado, él nos lo puede explicar, por múltiples puestos de investigador en un montón de países y actualmente es profesor en la Universidad de Liverpool. Está aquí, lo hemos invitado porque creo que nos puede dar una visión muy interesante de cómo se ve, por ejemplo, el doctorado en un país que supuestamente tiene una valoración alta de sus doctores, como es Gran Bretaña, y nos lo compare como doctor español que es, o por una universidad española, pues un poco
con su experiencia previa en nuestro país, en su país. También sobre las dificultades que tiene para uno hacer vida o trayectoria académica en el extranjero, si es tan difícil o tan fácil o en fin, que nos lo compare con una trayectoria académica en España. Bueno, y básicamente esa es un poco la presentación que quería hacer de ti. Ángel, no sé si quieres añadir alguna cosilla o con eso de momento es suficiente. Hola a todos, gracias Miquel por la introducción. Simplemente completar unos poco más de datos. Pues yo tuve una beca CPU para hacer el doctorado y con esa beca ya hice 2 estancias internacionales en Melbourne que me abrieron mucho la visión de las cosas. Luego he hecho postdocs, pues 1 año en Suecia, otros 3 años en Australia, otro año en Finlandia y ahora llevo 3 años de profesor en la Universidad de Liverpool. Así que creo que esto pues, me puede ponerme en contexto para que entendáis mis opiniones un poco más y ya esto era lo que quería decir. Muchas gracias, Ángel. Tenemos por otro lado a Ana López Yela, que es de este grupo de jóvenes ingenieros del COIT, promotora de esta iniciativa, de esta mesa redonda, también la más joven de la mesa. Acaba de depositar el otro día la tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha hecho su doctorado financiada con un contrato FPU y vive, digamos, en propias carnes esto que estamos debatiendo hoy, que es el futuro de uno o de una vez que ha terminado la tesis doctoral. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, yo, como ha dicho Miquel, pues durante estos años he estado con una FPU, una beca del Ministerio. Y nada, actualmente pues he depositado la tesis hace muy poquito y estoy a la espera de la defensa. Y nada, mi perspectiva ahora mismo pues tiene mucho que ver con esta mesa porque es qué perspectiva laboral voy a tener pues una vez yo ya tenga mi título de doctor. Si seguir en la universidad o ir, por ejemplo, a la industria. Entonces, personalmente, desde el grupo de jóvenes ingenieros del COIT nos pareció muy buena idea hacer esta mesa redonda y sobre todo dentro del Congreso URSI, ya que, por ejemplo, en mi caso, al igual que algún otro compañero que trabaja conmigo, Adrián, hemos estado en la URSI durante varios años y nos parecía, la verdad, que un sitio muy útil donde exponer estas ideas y para que pues, jóvenes ingenieros vean cómo es lo que se van a encontrar cuando acaben el doctorado. Estoy seguro de que muchos de los que están siguiendo la mesa se sienten identificados con el momento que estás viviendo tú, Ana. Tenemos también a Elena Apto Sánchez, doctora por la Universidad de Málaga, secretaria de esta edición de URSI 2020. Ha tenido varios puestos postdocs en varias convocatorias como la Juan de la Cierva, la Marie Curie, creo que con la Marie Curie estuviste en Toronto, si no me equivoco. Y Elena diría aquí que representa una trayectoria académica similar en cierta medida a la de Ángel, pero en nuestro país, digamos. Entonces, Elena está muy familiarizada pues, con cuestiones como las acreditaciones, la ANECA, los diferentes puestos de profesor que existen en las universidades españolas, las dificultades que tienen unas y otras, etcétera, ¿no? Bueno, Elena, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, nada, no, añadir simplemente que como ya se pueden imaginar los que están haciendo la tesis o terminando la tesis, esta carrera al final es una carrera de obstáculos. Entonces uno se tiene que ir buscando la vida en distintas convocatorias. Si te quieres dedicar más a la vida académica, ir viendo qué opciones tienes para seguir en esta carrera, concatenando contratos, becas, y al final ese ha sido un poco mi camino. Será muy interesante contrastar un poco tu experiencia con la de Ángel, por ejemplo, porque en cierta medida son similares, como digo, pero con dos realidades diferentes, ¿no? Exactamente.
Sí. Tenemos también a Marina Mavridou. Ahí va, no lo he dicho bien y mira que lo he enseñado. Mavridou. Marina es griega, aunque habla... Tienes el micrófono Hola, desactivado. sí, ahora sí. Marina es griega, a pesar de que habla un español estupendo. Es también doctora por la Universidad de Birmingham, es decir, que es la única, digamos, no española y la única que no ha hecho la tesis en España. Nos puede aportar, por esa doble diferencia, yo creo, puntos de vista muy, muy interesantes, y trabaja actualmente en el Instituto Fraunhofer como investigadora en Alemania. Alemania junto con Gran Bretaña nuevamente pues son esos países que nos dicen que sí valoran más que en España una tesis doctoral. Ya nos lo contará Marina si es así, y un poco el valor de la tesis doctoral pues en su puesto de trabajo. ¿Qué tal estás, Marina? Hola, gracias por la introducción. Pues sí, no, creo que ya dijiste todo y ya de por sí vamos a ver si es lo que se espera, ¿no? La expectativa, como dicen, sí, del doctorado en el extranjero, que parece que se tiene que valorar más que en Grecia o en España, pero no siempre es así. Uh-huh. Y tenemos a Juanjo Sánchez Martínez, que es manager de red y microondas en Indra, una de nuestras grandes empresas, doctor por la Universidad de Málaga, y bueno, él nos va a presentar aquí el interesante y tan importante punto de vista del valor del doctorado en la industria española en particular, que parece que es de momento una asignatura algo pendiente, aunque algún parcial ya hemos superado, pero parece que la asignatura la tenemos todavía algo pendiente, o no, ya veremos un poco lo que nos cuenta Juanjo. ¿Qué tal estás? Buenas. Pues nada, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues intentaré dar un poco mi visión de... A ver, yo hice el doctorado allí en la Universidad de Málaga, estuve unos años trabajando después de terminar la tesis y bueno, voy a intentar transmitir mi visión actual dentro de la empresa. Siempre estará sesgada, ¿no? Por mi opinión, pero bueno, como ahora estoy en la otra parte en la que también tiene que enfrentarse cuando hay necesidades a la hora de la contratación, pues sí que voy a intentar transmitir lo que yo creo que actualmente cuando viene un doctorado, pues una persona que ha hecho la tesis, cómo se valora. Si se valora más, si se valora menos, o bueno, voy a intentar transmitir al menos mi visión actual. Muchas gracias. Y estos serían los panelistas, y luego tenemos a Irene Ortiz de Saracho, que es ingeniera de RF en Ericsson, Suecia, y que nos va a ayudar con la moderación del chat. Como decía, os animamos a todos y a todas a que nos hagáis comentarios y preguntas a través del chat, y de vez en cuando iremos dando paso a Irene para que nos diga qué es lo que se está comentando en esa mesa redonda, digamos, paralela, por escrito, que Irene va a moderar. Tengo que daros me voy a callar ya dentro de muy poquito. Por un lado decir que la mesa se está grabando, para que lo tengáis en cuenta en el caso de que en algún momento pues alguien participe con cámara o con micrófono. Y por otro lado también algunas cuestiones de intendencia. A los panelistas les pediría brevedad en sus intervenciones y en general que mantengamos los micrófonos apagados todos, si no estamos hablando, para evitar ecos, ruidos, etcétera, aunque sé que por ahí Enrique Lobo también nos está controlando para apagar a los más ruidosos. Y yo creo que de momento eso es todo, y vamos a meternos ya directamente en la cuestión que veníamos a abordar, que me gustaría lanzaros en primer lugar si vosotros veis
¿alguna diferencia en la valoración del doctorado? Parece que sí, pero bueno. La valoración del doctorado en España y si hay diferencias en esa valoración en el resto del mundo. Lo voy a mezclar con las diferencias que se hace del doctorado en la universidad frente a la valoración que se hace en la empresa, o en la universidad, la empresa y otros centros, como los centros tecnológicos. Y digo que mezclo ambas cuestiones porque creo que, por ejemplo, en España la valoración que hace la sociedad del doctorado viene muy determinada por la valoración que se hace en la industria del doctorado. Así que yo creo que están mezcladas ambas cuestiones. Como decía, parece que hay algunos países como Gran Bretaña o Alemania en donde hay un mayor reconocimiento de sus doctores. Ya veremos si Marina y Ángel nos lo confirman. En algunos países como Alemania parece ser un requisito en la formación de altos cargos de empresa, por ejemplo. En otros países no sucede eso. En España, si atendemos a los números, vemos que la tasa de empleo de los doctores es altísima. Si atendemos prácticamente un empleo total, si atendemos a cosas como los informes del panorama de la educación de la OCDE, el tanto por ciento de doctores de la población española pues es bajísimo, lógicamente, inferior a un 1% en el último estudio. Eso quiere decir que formamos parte de una élite muy bien empleada y, por tanto, visto así, no tenemos mucho motivo para quejarnos. Deberíamos estar muy contentos y muy bien valorados, pero, por otro lado, existen cosas como los informes de la Real Academia de Doctores de España. Ahora, y por deferencia, sobre todo, a los que han sido puntuales, pues vamos a comenzar esta mesa redonda. Mi nombre es Enrique Márquez. Color de rosa. Entonces, os lo lanzo y podéis intervenir libremente. La valoración del doctorado en España y en el resto del mundo, la valoración del doctorado en las empresas y en las universidades. Como queráis intervenir. Juanjo, no te oímos. Creo que estás hablando, pero no te oímos. El micro. Vale. Bueno, a ver, quizás hubiese sido interesante, pero bueno, como luego podrán hablar, para ver la valoración en el extranjero. Yo quizás puedo dar eso, como he comentado antes, el cómo creo que Indra, que es una de las empresas a nivel nacional, yo creo que tecnológicamente, pues bueno, de las más importantes, si se reconoce o no se reconoce el hecho de ser doctor. Y a priori, sin querer ser muy negativo, tendría que decir que existe poco reconocimiento. Entonces, yo sí que quizás diferenciaría entre el cómo se valora, cuál es la expectativa que tiene una persona que ha hecho la tesis y realmente también cuál es el marco salarial. Entonces, en cuanto a valoración, pues yo creo que existe una alta valoración. Es decir, yo creo que decir que tú eres un doctor, pues quizás dicen, pues mira, pues sí se te valora. El problema que un doctorando se puede, o bueno, doctorando no, un doctor se encuentra es luego si se le reconoce a nivel salarial o incluso a nivel de pues, categoría profesional. Eso a nivel, hasta donde yo conozco, por lo menos en esta empresa, y supongo que entiendo que a nivel nacional será muy parecido, no está reconocido, o por lo menos nosotros internamente no lo tenemos reconocido. Es decir, nosotros aquí nuestra valoración a nivel de empresa es más por tu experiencia en cuanto a lo que te has dedicado. Es decir, si tu tesis está relacionada con la necesidad que yo estoy buscando, te la reconozco a nivel como cierta experiencia. Pero si tu tesis, por ejemplo, a nivel, pues al final nosotros contratamos en base a una serie de necesidades asociadas a proyectos. Entonces, aunque tú vengas con una tesis, se te valora, es decir, creo que sí que incluso el concepto de doctor yo creo que está cambiando y a nivel de empresa sí que se está cada vez teniendo más en cuenta, porque se le dan otras, se supone que además tiene, pues no sé, ha pasado por unas fases, por una cierta metodología, que en cierta forma sí que se le tiene en cuenta, ¿no? Que algo, pues oye, tiene, primero, pues se entiende que ha aprendido una serie de, pues que durante todo su proceso, pues ha ido formando.
pero creo que no se le tiene ese reconocimiento de doctor. Es decir, uno piensa cuando está haciendo la tesis que va a llegar a una empresa y que por el hecho de ser doctor, pues incluso entrará dentro de un marco jurídico que le va a otorgar pues, una determinada categoría. Eso a nivel de empresa actualmente no se reconoce. Entonces, pues mi visión a nivel de tesis y de doctor, pues a nivel de empresa, a no ser que estés haciendo algo muy particular que se corresponde con la necesidad de la empresa, no se tiene esa valoración, ese reconocimiento. Marina, Ángel, ¿nos podéis aportar un poco vuestro punto de vista viviendo en otro país, que no es España? Sí, creo que puedo aportar yo mi visión. Pues aquí en Reino Unido pues hay muchísima colaboración con las empresas, en particular para financiar estudiantes de doctorado. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo estudiantes de doctorado financiados por IBM, por Leonardo y también por empresas locales de aquí. Y es que realmente estas empresas tienen interés en desarrollar métodos que no haya desarrollado nadie. Entonces, quieren entrenar a gente muy especializada en ciertos temas y están altamente pues eso, interesadas. Entonces, ponen el dinero y ellos también hacen una pequeña parte de la supervisión, dependiendo de pues, el caso particular. Y luego, por ejemplo, pues también decir que yo no sé si el título de doctor se valora en sí, pero lo que se valoran son las habilidades. Por ejemplo, estas personas que han adquirido estas habilidades y esa empresa necesita gente con esas habilidades, pues básicamente ya tienen el trabajo asegurado y también tienen contactos y tienen experiencia industrial y académica. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que se valora, pero eso, porque hay empresas detrás que quieren esas habilidades. Entonces, creo que esto es un aspecto importante. Marina. Sí, hola. Desde mi punto de vista, yo como también he pasado por el Reino Unido, estoy de acuerdo con Ángel, pero también estoy de acuerdo con Juanjo, que en realidad se valora el hecho, como él había dicho ya, que sí, que es, wow, tú eres doctor, wow, pero en tema de salario no se reconoce, por lo menos en Alemania. La mayoría de la gente no necesita un doctorado, entonces es algo un poco, no sé, como que tienes que quererlo mucho para hacerlo. No es necesario para encontrar un trabajo y tampoco se valora tanto al momento de llegar a una empresa. Entonces, en la industria, como dijo Juanjo, si es que tu doctorado tiene una tesis que es muy similar a lo que quieren hacer, entonces eso sí es como un punto para contratarte. Pero después de ese momento ya yo diría que como tienen unos requisitos fijos, ya no les importa ni si tienes doctorado o no es tan valorado. Pero eso sí que ahora mismo hay empresas, como dijo Ángel, que están pagando, dando becas para estudiantes. Ahora mismo es un poco más, más interesante, digamos, para la gente que está ahora en la universidad, porque se ve que hay interés desde la parte de las empresas. También donde estoy yo ahora, en el Fraunhofer, te dan la oportunidad que si quieres, mientras trabajas, hacer un doctorado que está medio industrial, que sería, tendría una parte de la universidad y también una parte desde la industria. O sea que ya habría un director desde el Fraunhofer ahí mismo y también uno de la universidad, y ahí había una colaboración entre los dos. Entonces sí que hay una relación entre industria y universidad, pero desde mi punto de vista yo diría que en temas de salario no es valorado el doctorado. Eso. Ana, Elena, en principio vosotras dos
El ámbito en el que os habéis desenvuelto más es el de la academia, el de la universidad, donde bueno, el doctorado es muy valorado. Es de hecho un requisito, ¿verdad? Una condición sine qua non para poder hacer cosas. Pero tenéis a su vez experiencia internacional en estancias. En fin, ¿qué opináis sobre este tema? Bueno, yo quería arrojar un poco de positivismo en este tema porque reconozco que lo que han dicho mis compañeros es cierto en la mayoría de los casos o en muchos casos, pero también hay empresas que seguramente no sean españolas, porque yo conozco, por ejemplo, el caso de Ericsson, que el tener un doctorado, Ericsson en España, no tiene que ser Ericsson internacional, Ericsson en España me consta que valora el tener un doctorado y no solo que sea de la temática en la que vas a trabajar, porque conozco casos de personas que han hecho la tesis en una temática y Ericsson le ha contratado teniendo una experiencia en nada que ver con lo que van a trabajar, pero por el hecho de tener el doctorado, porque la persona que lo contrató, el responsable, el jefe de esa sección, pues sí que valoraba el hecho de que al hacer un doctorado tú desarrollas una serie de habilidades, de competencias, demuestras una capacidad para poder resolver cualquier problema que se te plantee del ámbito que sea, y eso sí que lo ha valorado, lo han valorado algunas empresas en España. Reconozco que no es la mayoría, pero que sí que hay, y yo creo que la tendencia debería ser esa. Entonces simplemente quería decir eso. Y luego en la universidad está claro claro que se valora porque es un requisito indispensable para hacer carrera académica. Hoy día, para llegar a ser profesor titular de universidad no puede serlo sin el doctorado. Entonces, para pedir proyectos, para gestionar, para conseguir cierta posición de investigadora en las instituciones públicas, necesitas, por supuesto, tener la tesis. Me gustaría añadir algo. También por mi experiencia en Suecia, que se ha hablado antes de Ericsson, pues por ejemplo decir que en Volvo, o lo que ahora se llama Zenuity, que es una empresa que salió de Volvo, todo el grupo que se dedica a cosas de vehículos autónomos, todos son doctores. Todos son doctores, pero claro, son doctores especializados en estos temas. O sea, es que tú no contratas a alguien por ser doctor, tú contratas a alguien porque tiene unas habilidades que tú necesitas para solucionar un problema. Entonces, pero no necesariamente ese mismo problema. Si ellos saben que tus habilidades pueden usarse para eso, tú ya aprenderás en la empresa exactamente lo que necesitas, pero ya ellos, o sea, saben por diferentes temas que tú vales para eso. Entonces, sí que, o sea, el doctorado vale si es para algo en tu campo, claro. Yo mencionar, bueno, el tema está del doctorado, en mi caso, pues a ver, el doctorado obviamente es útil para una carrera universitaria, lo que pasa que hacer una carrera universitaria aquí, bueno, luego explicará Elena un poco lo de la NECA. Actualmente yo no lo veo que sea lo más fácil conseguir un puesto en una universidad aquí en España. Entonces, ante esta perspectiva y ya habiendo estado 5 años en la universidad con la FPU, dando docencia y eso, yo lo que me he planteado en mi caso es ir a la industria. Entonces, en la industria te encuentras en España o fuera. Entonces, pues yo lo que tengo hasta ahora buscando trabajo es que el reconocimiento que puedes tener, por ejemplo, en las entrevistas, etcétera, en España, tienes la titulación, etcétera, pero a mí, por ejemplo, sí que me ha sorprendido y de manera muy grata, en el extranjero me pasó con Holanda, me buscaban específicamente un doctor. Entonces sí que hay empresas que buscan doctores y desde Holanda me contactaron, lo que pasa, tema COVID, etcétera, todo se canceló, pero sí que hay empresas que de verdad lo valoran, pero sinceramente creo que son más fuera que dentro de España. Sí, en ese sentido, bueno, si puedo aportar yo algo
con una perspectiva más, no sé cómo decir, más histórica, o no sé qué término utilizar, yo he visto que la universidad estaba completamente desligada en el momento de la empresa, en el momento en el que yo, por ejemplo, era estudiante de ingeniería de telecomunicación, y hoy en día, eso era que han pasado unos cuantos años, no pocos, pero no tiene nada que ver esa realidad, ¿no? La universidad en su conjunto española está mucho más próxima a las empresas y las empresas a las universidades, y hay muchos ejemplos de empresas que basan su plantilla en unos cuantos doctores, además de en los ingenieros, porque ven un valor diferente en el doctor. Tal vez todavía no son las suficientes, sin duda, pero la tendencia también está clara. Sí, yo quería comentar, que se me ha olvidado antes, mi experiencia también en Canadá era la que ha comentado Ángel, que realmente allí la mayoría de los doctorandos eran financiados por empresas que tenían mucho interés en que esas personas hicieran la tesis en ese tema específico. Eso yo creo que todavía en España no se ha alcanzado. También creo que, hombre, que el tejido industrial en España no es comparable a otros países que están más avanzados, entonces, claro, el tipo de trabajo que desempeña una empresa de ingeniería de telecomunicación en España quizás no sea a un nivel tan alto, que está casi al lado de la investigación, y es más bien el desarrollo. Entonces, para el desarrollo tampoco se exige que haga nadie la tesis en un tema innovador, pero sí que mi experiencia, por ejemplo, en Canadá era esa, que la mayoría de los doctorandos del grupo de la Universidad de Toronto eran financiados por empresas. Entonces, yo creo que ese es el camino, y dentro de unos años, igual que Miquel, tú has comentado que desde que tú hiciste la tesis esto ha cambiado muchísimo, yo creo que todavía queda bastante por cambiar, y yo creo que en unos años, esperemos, llegaremos a eso, ¿no? A que las empresas tengan interés en formar a doctores porque les interese esos temas de investigación. A propósito, Bueno, adelante. No, que quería, es que quizás como había diferentes temas, quizás en el primer tema he quedado muy negativo en cuanto a la valoración de los doctores. Sí que, bueno, quería hacer un inciso que, como iba a posteriori, digo, pues lo digo después. Sí que es verdad que mi opinión es que actualmente quizás el doctorado no esté suficientemente valorado, pero yo sí que percibo que internamente todo está cambiando, y está cambiando, yo pienso que a mucho mejor. Porque aunque mi valoración sea esa, sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros en el grupo pues somos 5 o 6 doctores, entonces al final sigo teniendo esa opinión, pero luego a la hora de la verdad, bueno, pues tampoco se manifiesta, porque en las últimas contrataciones pues sí que se está teniendo en cuenta. Es más, pues por ejemplo, Indra seguramente vaya a favorecer que sus trabajadores intenten hacer el doctorado. Entonces sí que es verdad que incluso yo lo veo, es decir, que se están dando cuenta de que yo creo que es una ventaja para ambos, para la propia universidad y para la empresa, porque es verdad que dentro de la empresa actualmente al menos pues trabajamos en base a proyectos, con unos tiempos y unos ritmos, y es verdad que no tenemos tiempo realmente para muchas veces lo que realmente nos gustaría, pero pues no tenemos tiempo. Entonces yo creo que una de las formas mejores es que es eso que nos gustaría y que a lo mejor no tenemos tiempo, pues colaborar con las empresas, que yo creo que es por donde va a ir al final todo, que es intentar pues colaborar y que pues, esas investigaciones realmente sirvan tanto para hacer tesis, pero también para formar gente que luego que puedan saltar a las empresas, y que encima que esas investigaciones sirvan a la propia empresa pues para mejorar sus productos. Yo creo que, por lo menos lo que yo veo aquí, es que es a donde vamos, y en los próximos años se va a hacer. Sí que es verdad que es muy fácil decirlo, pero que las subvenciones o las ayudas que reciben las empresas en España es que no son nada comparables con, por ejemplo, Lockheed Martin. Es comparar Indra con... Nosotros somos una hormiga con Lockheed Martin. Ellos reciben billones de euros en ayudas, bueno, en subvenciones, y aquí es miseria. Entonces, claro, también es cierto
que quizás, pues, bueno, me voy a adelantar, ciertos tipos de doctorados que que la empresa tenga cierta ayuda, porque al final la empresa busca resultados. Y entonces es verdad que investigaciones actualmente, digo, que no conducen a un producto, no se entienden. Pero no se entienden porque no hay ningún fondo ni nada que lo supedite, o sea, que ayude. Entonces, es verdad que fuera, las empresas que se han mencionado, Ericsson, Martin, Thales incluso, no sé, en Suecia hay un mogollón de empresas que tienen doctores. Incluso tienen dentro de las propias empresas pues casi centro de investigación, pero reciben millones y millones por parte de su propio gobierno para mejoras. Entonces, eso actualmente creo que no existe aquí. Pero que se esté cambiando el concepto y valorando cada vez más los doctores, yo sí que lo veo. Yo sí que lo veo. Porque, bueno, es lo que digo, las últimas incorporaciones muchos han sido doctores. Y yo creo que eso antes no había pasado. Entonces, bueno, que antes he sido muy negativo y ahora me voy al positivo. Y yo creo que además... Para dar un dato de lo que estás diciendo es cierto, yo no sé cuando tú hiciste la tesis, Miquel, pero yo creo que no existía eso. Pero últimamente veo yo muchas convocatorias del Ministerio, incluso de la comunidad autónoma, de ayudas para contratos para la formación de doctores en la empresa privada. Sí. Ya hay en las diferentes comunidades autónomas, ¿verdad? También tienen... En Andalucía, por ejemplo, sí tenemos ese tipo de convocatoria y yo creo que eso no existía antes, con lo cual es un indicativo de que sí que hay cada vez más interés en la empresa en formar doctores. Y también en la filosofía del Estado, ¿no? En ligar la investigación al tejido productivo. A mí me parece muy interesante si empiezan a surgir becas así, porque yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé el doctorado, yo lo empecé a cargo de un proyecto de investigación, que es como a mucha gente le pasa, que tú trabajas X años con un proyecto de investigación, lo que pasa que siempre estás casi con la soga al cuello diciendo, se acaba la financiación, a lo mejor tengo que acabar deprisa y corriendo porque no puedes tirar mucho tiempo al final sin financiación. En mi caso personal, yo, por ejemplo, pude seguir porque tuve una FPU, pero sí que conozco gente que se está viendo en la disyuntiva de, se está acabando la financiación, no hay renovación porque ahora la situación tampoco es que esté muy allá y, por ejemplo, tampoco han conseguido becas, porque los requisitos de las becas, al menos, por ejemplo, en la FPU, o sea, conseguir una FPU es bastante difícil, o sea, no es una beca que se la den a cualquiera. Entonces, hay mucha gente, también pienso yo, que a lo mejor quiere hacer el doctorado, pero no consigue financiación porque no hay... A lo mejor empiezan a haber ahora iniciativa por parte de las empresas privadas, pero que yo, por ejemplo, cuando entré, pues yo no vi, por ejemplo, becas de parte de empresa privada para financiar el doctorado. Bueno, simplemente para mencionar cuál es, por si hay algún interesado, si no me equivoco, a nivel estatal son las Torres Quevedo. Sí, y en las comunidades autónomas también, al menos en algunas que yo conozco, sí que hay también pues, convocatorias de este estilo, tal vez no tan nutridas como debieran, en algunas de una manera tímida todavía, pero bueno, parece que eso está eclosionando en este momento, sí. Irene, que es la que nos está controlando el chat, está levantando la mano porque tiene alguna pregunta o están preguntando alguna cosa, así que cuando quieras, Irene. Sí, pues al hilo de lo que comentabais, sí que hay comentarios respecto a que una cultura de empresa sólida, con meritocracia y apuesta realista por I+D+I, sí que es importante y al final se traslada a los empleadores. Y luego hay dos preguntas. Una es sobre el tema de la sobrecualificación, es decir, las dificultades para conseguir un puesto en un puesto de trabajo en el que tener un doctorado no sea un requisito. Piden vuestra opinión sobre ello. Y otra pregunta, que bueno, no sé, os la lanzo ya. Cuando de cara a realizar el doctorado relacionado con una empresa, ¿qué es más fácil? ¿Contactar con la empresa y luego hacer el doctorado o realizarlo una vez ya eres trabajador en dicha empresa, digamos? Esto es lo que preguntan. Sí, en el dato que daba antes yo de la tasa de empleo total para los doctores, claro, estaba escondida también ese tanto por ciento incierto de gente que está trabajando, que es doctora, que está trabajando, pero no exactamente en un puesto de trabajo que requiera
que requiera el doctorado, ¿no? No sé si tenéis alguna, si queréis responder a las preguntas que nos lanza Irene. Lo que yo sí puedo contestar desde mi parte que como Fraunhofer, como el Instituto Fraunhofer es como un centro de educación, digamos, como es un centro de investigación, contrata gente que su objetivo es tenerla empleada por un cierto tiempo, máximo 6 años generalmente. Entonces, en estos 6 años te dicen que si tú estás interesado en hacer un doctorado, entonces se te extendería tu contrato otros 6 años mientras tú terminas el doctorado. Entonces es como una motivación, como algo extra para que la gente haga su doctorado. Pero eso sí, es que tienes que estar contratado primero y después hacer el doctorado, en el caso de Fraunhofer que yo conozco. Pero seguramente habrán otras empresas que también se pueden contactar primero haciendo el doctorado y después ser contratados, a lo mejor. Eso. Vale. Buenas. A ver, yo respecto al doctorado en empresa, realmente no lo tengo muy claro. Sí sé que estando en la empresa se puede, porque aquí a veces se ha planteado, pero creo que también existiría la posibilidad directamente de que esa persona esté en la universidad. Yo creo que eso al final es hablar con la empresa y llegar a un acuerdo. O sea, creo que se podría de ambas partes. Es decir, el de la empresa lo conozco, pasa que no se llegó a hacer. Y estando en la propia universidad, yo creo que si ambas partes se ponen de acuerdo en el tema a realizar, yo creo que también se puede hacer dentro de la propia universidad. Creo que lo más común es que se haga dentro de la propia empresa, pero creo que también se podría hacer desde la propia universidad. Y luego lo que sí me gustaría responder es a lo de la sobrecualificación. Creo que va más bien por el tema de lo que yo decía, que a nivel de lo que yo conozco, lo que nosotros hacemos cuando contratamos a alguien. Claro, nosotros no miramos el título. Es decir, nosotros, o yo cuando entrevisto a una persona, no miro si es doctor o no, sino que la valoro en base a lo que se está buscando, en base a una necesidad y a su capacidad o conocimientos. Entonces, claro, si estás o no sobrecualificado para un puesto, como que para mí, que seas doctor ahora mismo, no sé cómo explicarlo. Es decir, pues vale, eres doctor, pero yo tengo una necesidad en un proyecto donde necesito hacer X cosas. Entonces, claro, si es lo que intentaba antes de explicar, a ver, para mí un doctor no va a ser nunca un junior, o no debiera, porque, ostras, pues creo que no tiene color. Pero si, por ejemplo, la necesidad que yo tengo pues no se ajusta exactamente. Es decir, obviamente, durante el doctorado hacemos de todo. O sea, entonces al final es lo que dice antes Elena, al final pues adquieres un poco de todo a hacer una tesis. Entonces, obviamente, pues se te tiene que reconocer. Pero la sobrecualificación, pues depende. Serás doctor y a lo mejor tú entras en una categoría internamente dentro de la empresa, pues estás a la misma categoría que una persona que no es doctor. Eso no significa que estás sobrecualificado para ese puesto, sino simplemente que yo considero que a nivel de conocimiento o en tu día a día, tú actualmente estás en ese nivel de conocimiento. Lo que sí que voy a esperar es que tú, seguramente, pues, por esas habilidades que has ido adquiriendo, pues seguramente lo suyo sería que tú progreses. No tiene por qué tampoco, pero puede ser lo más seguro que tú progreses más rápido. ¿Por qué? Porque entiendo que tú vas a adquirir conocimientos quizás pues aquí más rápido, ¿no? O eso es lo que yo esperaría. Entonces, pues la sobrecualificación a nivel de lo que yo conozco de empresa y del grupo de diseño de RF y de microondas. Yo te valoro en base a necesidad, puesto y conocimiento. Entonces, bueno, no sé si realmente estoy respondiendo a la pregunta, pero
esa persona seguramente al entrar, pues a lo mejor se encuentra en una categoría que es equivalente a otra persona que no es doctor, pero a lo mejor esa persona lleva en la empresa 4 años o 3 o 5 y para ese puesto en concreto, pues aunque no es doctor, realmente tiene tus mismas habilidades en base a ese momento temporal. Tú a lo mejor al ser doctor, pues eso, yo pienso que tienes unas habilidades y pues a lo mejor una forma de pensar, de buscarte artículos, cosas que a lo mejor esa otra persona pues no está habituada, y yo pienso que es una de las cosas buenas que tenemos la gente que ha hecho la tesis y que se valora y que se va a empezar a valorar muchísimo más en las empresas, porque pienso que ese buscar información, ese ver qué hace la competencia, esas ganas de intentar mejorar el producto, yo doy por hecho que a lo mejor por ser doctor has pasado por unas fases que te van a hacer pues evolucionar más rápido. Pero bueno, te valoro yo más por conocimientos que por el hecho de tener el título de doctor. Yo creo que a la hora de valorarlo influye mucho si la persona que va a contratar es doctora o no es doctora. Porque si tú eres doctor o doctora, al final sabes lo que conlleva un doctorado, ¿no? No es algo que tú te imaginas, lo has vivido y a la hora de vivirlo tú sabes que antes de hacer la tesis no tenías ni siquiera tablas para presentar un trabajo ante una audiencia técnica y lo haces ya con soltura porque has estado 4 años, 3 años haciendo eso en numerosos congresos, conferencias, incluso el día que presentas la tesis. Entonces, luego también te has planteado problemas que no ha resuelto nadie, que te tienes que buscar la habichuela a la hora de buscar bibliografía, de ver quién lo ha hecho, quién no. Un problema desconocido, que normalmente una persona que ha estudiado, por al final los problemas a los que se ha enfrentado son más problemas académicos, que tienen una solución clara. En investigación tú sabes dónde te metes, pero no por dónde vas a salir, ¿no? Entonces, la persona que hace un doctorado sí que es consciente de todas esas habilidades que se desarrollan con la tesis, pero la persona que no ha hecho una tesis pues ve algo como, a mí me da la impresión de que a veces es un título más. Entonces, creo que sí que es importante, si la persona que contrata es doctora, entonces valorará ese tipo de cuestiones, aparte de que el campo o la experiencia que tú tengas al hacer la tesis sea con la que vas a trabajar, ¿no? Pero si no es doctor, pues seguramente solo valore la experiencia técnica que te haya aportado el doctorado. Entonces, en ese sentido sí es una pena. Y luego he visto que han preguntado en el chat una cosa de las Torres Quevedo y llevan razón, bueno, porque preguntaban, bueno, Irene, lo puedes decir tú si quieres, es que... Sí, han compartido un comentario interesante sobre las Torres Quevedo, bueno, lo he reenviado, ¿no? Que si se está en la empresa cuando se comienza el doctorado hay que tener cuidado por las restricciones que la Torres Quevedo impone a la relación contractual del doctorando con la empresa con la que se solicita. Y luego, de hecho, también hay otro comentario sobre las Torres Quevedo que dice que si son tanto para doctorandos como para doctores, por el tema de que habría doble competencia, los que quieran iniciar un doctorado y los que la han finalizado. Hay que tener cuidado, hasta donde yo sé, que yo tampoco sé mucho de las Torres Quevedo, pero lo que yo sé es que hay como, dentro de esa convocatoria hay como 2 modalidades. Una que son las Torres Quevedo, que está orientado a doctores, a personas que ya tienen el título de doctor y entonces se van a incorporar a una empresa para trabajar en la empresa con esa experiencia que le aporta el grado de doctor. Y luego están las Torres Quevedo, que sí que son para gente que va a hacer la tesis dentro de una empresa. Entonces creo que la convocatoria de esa general Torres Quevedo sirve tanto para doctores como para personas que van a hacer doctorado. Habéis mencionado 2 cuestiones que yo creo que son muy interesantes. Se están mezclando un poquito los debates que en las discusiones, me lo temía, en las discusiones que habíamos tenido previas a esta mesa redonda, los panelistas y yo, habíamos identificado una serie de cuestiones para tratar de desgranar, pero obviamente pues todas están relacionadas y, bueno, estamos siendo un poco desordenados, pero bueno, forma parte un poco de la esencia de la mesa redonda.
Habéis identificado o mencionado dos cosas que son muy interesantes. Por un lado, el doctorado industrial, por otro lado, la formación en competencias transversales. Parece que ambas cosas apuntan un poco, son ingredientes del futuro del doctorado de los próximos años, ¿no? Ya estamos empezando a ver cosas de ambas modalidades, digamos, o de ambas características, los doctorados industriales, este tipo de convocatorias, y la formación transversal con su implementación en cursos en los diferentes programas de doctorado de las universidades españolas, pero ciertamente hay ciertos riesgos también ahí, ¿no? Por ejemplo, en el doctorado industrial corremos el riesgo de que en ocasiones lo que las empresas entienden como investigación no es exactamente lo mismo que lo que entendemos como investigación en las universidades. Hay determinados tipos de tesis que son necesarios, pero que no están tan cerca de la implementación o de la aplicación que un doctorado industrial probablemente persiga. Hay también una generación ¿por qué no decirlo? Una generación de profesores o de directores de tesis que saben dirigir un determinado tipo de tesis, son las tesis que ellos han hecho, pero que tal vez se resistan a dirigir un doctorado industrial. No sé, ¿qué opináis sobre estas cosas? Sobre todo aquellos que, bueno, cada uno desde su punto de vista, pero en especial aquellos que conocéis o que estáis en la academia en este momento, ¿cómo veis estos riesgos que estoy mencionando en torno al doctorado industrial? Sí, yo puedo decir algunas cosas. Estoy de acuerdo con que eso es un riesgo, pero también, como cualquier riesgo, uno tiene que, digamos, marcar cuáles son las líneas que se van a seguir, porque el doctorado podría degenerar en ser un trabajador de la empresa, y eso no es un doctorado industrial. Tiene que quedar muy claro que la empresa tiene influencia en el doctorado, pero no tiene la última palabra, porque se supone que eso es lo que quieren. Quieren una persona que resuelva problemas que luego les va a ayudar a la empresa, pero la empresa no tiene por qué realmente saber cuáles son los problemas que van a tener en el futuro. Eso es uno de los pilares, por ejemplo, en Suecia. Ellos quieren que resuelva los problemas que van a tener en el futuro, no los actuales. Y luego, por ejemplo, de los directores de tesis, la resistencia, a mí eso me parece bastante mal, porque, a ver, un profesor de universidad tiene que aceptar retos y también está desarrollando su carrera. Entonces, una persona, si se cierra a oportunidades, esté en el punto de su carrera en el que esté, pues a mí eso personalmente me parece una falta de ambición. Pero bueno, cada uno que haga también lo que quiera. Sí, tal vez, no sé, tal vez entre en algunos directores falta todavía por comprender, no sé, es una opinión personal, falta todavía por comprender que el doctorado forma parte del desarrollo de la carrera profesional de una persona, ¿no? Que hay que mirar más allá del momento de la lectura de la tesis y aumentar la empleabilidad, supongo, ¿no? de esa persona, ¿no? Por otro lado, todo este asunto de las competencias transversales, Elena, tú lo mencionabas, lo de saber presentar en público, trabajar en equipo, todas estas cosas, ¿no? Son muy interesantes, pero si nos metemos en un doctorado a formarnos en ese tipo de cosas, de alguna manera gastamos tiempo que podríamos estar empleando en la superespecialización que supone un doctorado, ¿o no? Bueno, esto es una opinión muy personal. Mi opinión es que no. ¿Por qué? Porque yo creo que al final, bueno, a no ser que o sea, que hayas terminado la titulación muy tarde por diversos motivos en tu vida y luego te planteas hacer el doctorado cuando ya estás pasado a lo mejor los 30 y tantos, lo que necesitas es pasar al tejido industrial, ¿no? Pero en un escenario más o menos normal, que una persona se plantea hacer la tesis más o menos cuando acaba la titulación,
pues yo creo que no es pérdida de tiempo en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque realmente opino que da igual incorporarte al tejido productivo 4 años antes que 4 años después. Eso no lo valoran las empresas hasta donde yo sé, si no lo dirá Juanjo. Pero realmente no es un tiempo perdido, porque al final te has estado formando, quizás no especializándote en el tema que vas a trabajar después, pero sí que te has formado en esas habilidades transversales que mencionábamos. Y yo por lo menos la sensación que tengo es que a mí una persona que es doctora me ha demostrado que yo le puedo dar un tema nuevo que no tenga nada que ver con el tema que ha hecho la tesis y esa persona va a ser capaz de estudiárselo, de entenderlo y de empezar a generar cosas con respecto al material que yo le he dado en mucho menos tiempo probablemente que una persona que no está entrenada para hacer eso. Entonces, al final ese entrenamiento es tiempo invertido y tiempo invertido bien, a mi entender. Lo que yo sí que entiendo y que recomiendo que para hacer un doctorado lo ideal es tener financiación, porque entonces si no tienes financiación sí que se te hace cuesta arriba por mucha vocación que tengas. Entonces, si tú tienes financiación, que la financiación sabemos todo que no es para tirar cohetes, pero bueno, si eres recién titulado tampoco necesitas un salario muy alto para vivir si estás haciendo lo que te gusta. En ese caso, si tienes un salario, pues al final estás como trabajando. Es que muchas veces vemos el doctorado como que es seguir estudiando, pero realmente si estás financiado estás cobrando, entonces puede verse como un trabajo. De hecho, hay muchos trabajos en la empresa cuando tú sales de titulado que te pagan lo mismo que una beca, por ejemplo, FPU, que ya pagan bastante poco, ¿no? Pero que las empresas que te contratan como recién titulado junior tampoco te pagan un salario brutal. Entonces, si vemos el doctorado también como una especie de trabajo durante 3 años en el que te estás formando en un tema que a lo mejor no va a ser el que vas a trabajar después, pero sí que te permite desarrollar esas habilidades que mencionábamos, yo no lo veo para nada una pérdida de tiempo, incluso si después lo que quieres es trabajar en una empresa. Desde mi punto de vista no es una pérdida de tiempo, porque al final aprendes bastantes cosas que a lo mejor en la empresa, en algunas sí que tienes oportunidad y otras no. Por ejemplo, en mi caso yo he tenido que impartir docencia durante 3 años y eso es algo que la verdad te da tablas, te ayuda a sentar conocimientos y también te ayuda a expresarlas, o sea, si tú eres capaz de explicar las cosas a la gente que lo entienda, creo que ganas mucho porque queda claro que tú entiendes perfectamente lo que estás explicando. Luego me parece también muy útil, por ejemplo, el tema de las conferencias, artículos de revista, artículos de congreso, porque cuando estás haciendo el doctorado, con eso creo que es la batalla de cada día y te da muchísimas tablas. También las estancias internacionales, o sea, yo en mi caso estuve 4 meses en Liverpool y la verdad que me pareció muy útil porque es un cambio de aires, estar en otro país, en otra universidad. Y luego también, por ejemplo, he tenido posibilidad de colaborar con mi codirectora de tesis en Estados Unidos y, por ejemplo, estar trabajando todo el día en inglés, escribir la tesis en inglés, creo que eso es algo que te quedas para ti, que es súper útil. No es tiempo perdido. Desde luego, todas esas habilidades que estamos mencionando, parece que cuando se lee uno los manuales estos de innovación en la empresa, ¿no?, donde se requieren perfiles de personas que se sepan adaptar al cambio, moverse en un ambiente incierto, buscar información, tener iniciativa, es la vida de un doctorando, ¿verdad? Pues está describiendo la vida de un doctorando y en ese sentido parece que hay ahí un match perfecto entre un perfil y otro, ¿no? Dando otra vez mi visión desde la empresa, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Es decir, es más, yo soy el primero que creo que sí que, a lo mejor también por lo que dice Elena, porque como he pasado por ahí, yo lo valoro. Es decir, yo a la hora de contratar estaría encantado de poder contratar cuantos más doctores mejor. Pero no por el hecho del título de doctor, sino justamente por lo que se ha dicho, por todas esas fases que ha ido pasando, por todo lo que se supone que se ha tenido que enfrentar, instancias, se supone que habrá ido a congresos, que habrá tenido que exponer, que habrá tenido que exponer en inglés, en español, que habrá tenido que relacionarse con otros investigadores.
Entonces, en cuanto a valoración, yo, es más, ya no solamente eso, sino en formación, se nota. Y entonces, claro, es donde yo decía que se supone que por haber pasado por todas esas fases, uno piensa que, jolín, pues aparte se va a adaptar mejor al entorno dentro de la empresa, va a ser capaz de absorber lo que hay dentro de la empresa mucho más rápido. Yo lo que intentaba era diferenciar entre si se valora o no se valora a luego la categorización dentro de la empresa y si se reconoce salarialmente. Es donde yo intentaba hacer una distinción, es decir, valoración, yo considero que se nota la diferencia, es decir, se da por hecho que un doctor tiene ciertas habilidades que si no has pasado por ahí, pues es imposible que las hayas adquirido, porque no has pasado por todas esas fases. Entonces, yo creo que sí se valora, lo que no está totalmente categorizado, porque al final a nivel de empresa la categorización es donde intentaba hacer una pequeña distinción, que uno a lo mejor piensa que a lo mejor por ser doctor, por lo menos hablo de Indra a fecha de hoy. Bueno, a fecha de hoy, a fecha de lo que yo considero además más razonable. Yo tampoco considero que por el hecho de... Yo soy el primero, siendo doctor, pienso que por el hecho de ser doctor, a mí no me parece razonable que haya que tener una categorización dentro de una empresa con un determinado salario. ¿Por qué? Porque cuando tú entras dentro de un grupo a trabajar, hay gente dentro de esa empresa que por el hecho de no ser doctor tiene una determinada categoría profesional. Y en ese momento temporal T0 en donde una persona entra, seguramente haga el mismo trabajo que tú y igual que bien. Entonces, en el T0, a ti se te debería graduar en base al trabajo que vas a hacer en T0. T0 más X meses o un año o dos, pues seguramente uno espera que el doctor pues evolucione mucho más rápido y se le reconozca esa evolución porque tiene una serie de habilidades, pero en el T0, que de antemano, por ser doctor, entres por encima de otras personas, yo soy el primero que no considero que sea lo razonable, porque además genera conflictos internos. Valoración, yo sí que considero que a nivel de empresa, el hecho de ser doctor cada día se tiene, y yo creo que en los próximos años incluso se va a tener más en cuenta, porque se percibe pues una serie de habilidades y pues no sé, yo creo que sí que has pasado por una serie de fases en las cuales incluso muchas veces estás enfrentado a problemas tú sola, te has tenido tú que buscar incluso pues, los medios para resolver problemas, no sé, tienes una forma de trabajar que a la empresa yo creo que muchas veces le beneficia y mucho. Entonces, bueno, yo creo que sí que se está valorando cada vez más. Una cuestión que a mí personalmente me preocupa y me interesa muchísimo es el de la temática concreta de las tesis, en el sentido de que veo que las tesis, bueno, el tercer ciclo tiene como cosa diferencial que es el único ciclo donde no solamente adquieres conocimientos, sino que también lo generas y de hecho se te valora por la capacidad de generar ese nuevo conocimiento, ¿no? Exige una cierta especialización para ser capaz de aportar en algo, pero la especialización a la que estamos llegando, os pregunto, ¿no es en determinadas ocasiones un poco contraria a esa mejora de la empleabilidad? Quiero decir, yo tengo la experiencia personal, por ejemplo, con mis estudiantes, algunos de los cuales veo aquí y aprovecho para decírselo, que trabajan en filtros en guía de onda, les mandas un paper en filtros en SIU, no digo ya un paper de antenas, digo un filtro de otra tecnología, y te dicen que eso no lo pueden leer porque no comprenden nada, ¿no? ¿Sucede eso qué se hace con esa superespecialización cuando los doctores llegan a las empresas, ¿no? Y por otro lado, si la solución a eso sería, y si es factible, tesis con un carácter más multidisciplinar. ¿Es eso realista, por ejemplo, en la Universidad Española o Marina, en el Fraunhofer? ¿De qué naturaleza son las tesis ahora mismo? Tú, Ángel, en Inglaterra, desde el punto de vista de temática, ¿hay diferencias entre las tesis españolas y las tesis de otros países? Bueno, primero me gustaría responder. Yo creo, por ejemplo, una de las habilidades que yo adquirí durante el doctorado es, digamos, ser mi propio profesor. O sea, porque eres tú, te lees
O sea, al final eres capaz de aprender cualquier tema, porque hay momentos en los que básicamente nadie te puede ayudar. Eso pasa, o que tienes que buscar tú las soluciones. Entonces eso se puede aplicar a cualquier campo, ¿eh? Tú ya sabes que eres una persona que puedes aprender desde cero con libros, aprender a aprender el estado del arte. Y luego respecto a la temática de las tesis, yo no creo, por lo menos en mi campo, yo no creo que haya diferencias entre países. O sea, yo creo que son parecidas. Yo también creo que en Alemania hay la misma especialización. Tampoco creo que hay, por ahora, por lo menos, algo así como un doctorado o una tesis interdisciplinaria. No sé si eso sería algo realista, pero sí, eso de la superespecialización es un hecho también aquí en Alemania o en Inglaterra, donde yo también hice la tesis. Así que Ojo, ¿cómo es tu experiencia cuando te llega un doctor y te dice que es experto en no sé qué cosa y dices, pues vale, pero de eso aquí en Indra no hacemos nada? Pues es un problema. Es un problema y no, es decir, depende, porque ya te digo que yo por el hecho de ser doctor yo considero ya que tiene, pues que, no sé cómo decir, pues que se va a poner al día rápido, o espero, ¿no? Porque entiendo que ha pasado por un esfuerzo que lo mismo va a demostrar a la hora de ponerse al día pues, en las cosas que hacemos. Mi experiencia en Indra es que aquí sí que es verdad que hacemos un poco de todo. En otras empresas a lo mejor sería idóneo porque hay empresas en donde hay totalmente hay una especialización, es decir, están los ingenieros que hacen filtros que no se relacionan con los ingenieros que hacen directamente la cadena de, a lo mejor, de RF o de amplificación. Y, por ejemplo, Thales, aquí creo. Aquí hacemos un poco de todo y normalmente la figura que buscamos es la que toque un poco todo, a todos los palos. Entonces, pues ahí es donde yo digo que la valoración en cuanto a que es doctor es positiva porque considero que va a tener una serie de cualidades y una serie de competencias que van a hacer que rápidamente se ponga al día en lo que realmente para la necesidad que estamos buscando. Pero ahí entraríamos en el conflicto sobre todo de la categorización, porque estás especializado en una cosa muy concreta que a lo mejor la necesidad que tenemos es mucho más amplia y habría un conflicto, ¿no? Ahí es donde entraríamos si está sobrecualificado en cuanto luego a la categoría que se colocaría, porque aunque sea doctor, está tan especializado en algo que incluso a lo mejor no tiene nada que ver con la necesidad que existe internamente dentro de Indra. Entonces ahí es donde se pueden generar estos problemas de doctor que en el T0 pues entra en una categoría que a lo mejor por ser doctor uno consideraría que es más baja. Como digo, nunca debiera ser como un reciente flor ni muchísimo menos, pero a lo mejor uno piensa que por ser doctor tendría que ser una categoría más alta, pero por sus conocimientos en realidad pues no se coloca dentro de esa categoría. Entonces la especialización, a no ser que la necesidad se asocie muy mucho a eso, pues por lo menos lo que yo hago aquí, como nosotros procedemos, pues te puede generar un problema en cuanto a la categorización. Mientras que aquellas tesis en las que a lo mejor pues, has hecho algo de simulación, pero es que también han montado algo y lo han medido y has tocado un poco de todo, pues, y encima no solamente he hecho, no sé, me lo voy a inventar, no he solamente hecho la antena, sino también he hecho una mini amplificación que he puesto antes de la antena. Pues bueno, has tocado un poco de palo, siempre te da un poco más de juego de decir, bueno, pues maneja un poco más, un campo más amplio. Entonces yo creo que el problema está en el ajuste de la categorización. Porque a lo mejor otra persona que no es doctor, pero ha hecho alguna cosita durante su TFM o su TFG, pero ha tocado varios palos, tal. Entonces, pues a lo mejor en cuanto a categorización dentro de la empresa se ubicarían igual, pero es lo que digo, seguramente el que es doctor, pues uno esperaría, a lo mejor luego no, uno esperaría que rápidamente dentro de la empresa escale más rápido que el que no es doctor.
Vamos a dar paso a Irene, que tenía alguna cuestión que se está planteando por el chat. Irene. Sí, hay varias cuestiones. Por un lado, nos comenta una persona que tiene unos 40 años y ha hecho teleco, ha estado trabajando en varias empresas y se plantea hacer un doctorado. Y entonces, pues pregunta, en base a lo que habéis estado diciendo, si a lo mejor es una edad un poco tardía o cómo lo veis. Comenta que estuvo unos años en un grupo de investigación en la universidad al principio y, bueno, como que se le ha quedado un poco la espinita del doctorado. Entonces, sí, si creéis que es tarde o no, o cómo lo veis vosotros. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo pienso que eso depende de la situación personal de cada uno. Es decir, lo primero es, porque entiendo que lo primero es la subsistencia, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de compatibilizar tu trabajo en la empresa con el doctorado, lo puedes hacer, lo que pasa es que no te va a quedar mucho tiempo libre y si no quieres dejar la empresa para hacer doctorado, bien también, tendrás más tiempo, pero entonces o te buscas financiación o vas a tener que tirar de ahorros. Entonces, al final, la edad no es lo que importa, sino importa tu situación personal, ¿no? A ver, sí, el doctorado quiere decir que el doctorado al final es muy vocacional y está bien, y yo nunca lo veo tarde. O sea, yo para perseguir tu vocación nunca veo tarde la edad, ¿no? Pero luego hay que tener en cuenta la realidad que te acompaña y ya tomar una decisión en cuanto a eso. Bien. Y bueno, y otra pregunta, bueno, intervención, Cristina, que se ha puesto aquí la cámara y bueno, pues os lo comenta ella directamente. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme para preguntar y un saludo a mis compañeras del GT. Me gustaría preguntar, aunque lo ha comentado un poco por encima Juan José hace nada, el tema a la hora de ascender siendo doctor. Yo, por ejemplo, ahora voy a acabar el doctorado y si bien se ha hablado del porcentaje de contratación muy bajo en los doctores, quizá la espera si te vas a una empresa es muy lenta o no. Y bueno, en universidad yo lo conozco un poco más, pero creo que es interesante que la gente conozca a la hora de ascender cómo promociona un doctor, tanto en el ámbito académico como en el de empresa. Bueno, esta es una pregunta que tiene su aquel. Yo te hablo de mi experiencia también y como yo lo hago. No, es decir, por el hecho de ser doctor no significa que vayas a progresar más rápido. Simplemente que por el hecho de ser doctor yo creo que en tu trabajo seguramente, bueno, yo lo que esperaría, pues eso, esas habilidades que te acompañan, voy a pensar que quizás vas a hacer, no sé cómo decirlo, pues un trabajo, vas a desarrollarlo, vas a evolucionar más rápido en tu trabajo. Entonces, por el hecho de que tú en tu trabajo, yo pienso que eso es lo que suele suceder, pues al final haces tu trabajo, no sé cómo decirlo, sino más eficiente o más, o incluso con una metodología, pues intentando quizás ser más innovadora, proponiendo ideas. Es decir, lo que yo creo que el doctor tiene es que normalmente, como viene con una inercia de intentar evolucionar, investigar, ver lo último que se ha publicado, que dentro, hasta la fecha, pues yo creo que no es algo que comúnmente se ve dentro de la empresa. Como vienes con esa dinámica, yo creo que el trabajo que desarrollas lo haces de una forma totalmente diferente a como tradicionalmente se ha hecho. A lo mejor pues uno piensa que para hacer una cosa es A más B, o sea, vas siempre por el mismo camino, y a lo mejor el doctor, pues, jolín, pues mira, a lo mejor te llega y te propone una idea, de decir, pues mira, pues sí que he visto que ha salido un paper que aquí esto lo mejoran de esta forma. Entonces, yo creo que es la propia forma de trabajar que tiene que hace que directamente la teoría diría que debe progresar más rápido, pero no por el hecho de ser doctor, sino simplemente que por el hecho de ser doctor, pues tienes
una forma de trabajar que yo creo que te va a hacer evolucionar más rápido en el ámbito tecnológico de diseño y de trabajar. No sé si te he respondido. O sea, es más por lo que te acompaña, por el hecho de ser doctor, que por el hecho de realmente tener el título de doctor. Es decir, yo, por ejemplo, una vez que tú entras en la empresa, hablo de Indra, da igual que seas doctora. Es decir, simplemente que pienso que por el hecho de ser doctora, pues vas a trabajar de una forma, vas a pensar, vas a intentar incluso... Mira, una de las cosas que no es muy habitual en las empresas españolas, que yo creo que también va a cambiar, es pues las publicaciones. Yo creo que eso no es muy habitual y yo creo que eso es imprescindible, porque va parejo, es decir, publicar e innovar yo creo que van de la mano, porque al final si publicas es porque estás haciendo algo que medianamente se supone que es novedoso. Entonces yo creo que incluso los doctores cuando entran, yo creo que traemos esas ganas de seguir haciendo algo de eso. Entonces yo creo que eso rompe un poco la dinámica y al final yo creo que sí que progresan más rápido, pero porque traen esa dinámica que ayuda a que los diseños pues, sean más novedosos, sean incluso a lo mejor más competitivos, que eso ayuda un montón a la empresa. Entonces, pero por eso, porque traes una forma de trabajar diferente. Elena, Ángel, a lo mejor es interesante que comentéis brevemente, en fin, la pregunta que os voy a hacer os daría sin duda para un buen rato explicándolo, pero un poco vuestras trayectorias académicas ambas, y en qué consisten, básicamente, y un poco a ver si vemos diferencias y similitudes entre la trayectoria en Inglaterra de alguien que quiere ser profesor de universidad, que creo que es el caso de Ángel, y alguien que quiere ser profesora de universidad, que es el caso de Elena, ¿no? Y antes de la mesa redonda, alguno nos había comentado que quería entender un poco qué era eso de la NECA y los distintos procedimientos de acreditación, etcétera, ¿no? A lo mejor, Elena, es el momento que lo expliques brevísimamente. Bueno, pues contestando la primera pregunta, mi trayectoria, bueno, pues la trayectoria de una persona que empieza la tesis en la universidad. Yo tenía una beca autonómica para hacer la tesis. Al principio tampoco me planteaba quedarme en la universidad ni nada, porque la verdad que la situación cuando empecé la tesis era demoledora. O sea, no había ningún tipo de plazas para poderte quedar. Entonces, bueno, al final lo que uno hace es, pues, va siguiendo el momentum, ¿no? Entonces, si en el momento de terminar la tesis a mí no me hubieran dado la Marie Curie, yo probablemente ahora estaría en una empresa privada. Son las circunstancias. Entonces, uno persigue lo que quiere, pero si le sale bien y si no, busca otro camino, no pasa nada. Entonces, yo en ese momento, cuando terminé la tesis, me quedé sin financiación. Entonces, pues me planteé qué becas postdoctorales había que fueran atractivas para mí, y yo vi la Marie Curie como algo bastante bueno porque me permitía seguir investigación, pero también irme fuera, que en ese momento me apetecía. Pero claro, era tan competitiva que tampoco podía plantear mi futuro en base a eso. Entonces yo también eché currículum en alguna empresa. Lo que pasa es que ya en eso me concedieron la Marie Curie y fue cuando me fui a Canadá. Y después de la Marie Curie, pues lo mismo, ya siempre es una carrera de obstáculos, como digo yo, ¿no? Porque al final, como no tienes una estabilidad, siempre tienes que tienes un contrato de 2 o 3 años, pues piensas en el siguiente para que cuando se te termine el que tienes no te quedes en la calle. Entonces, bueno, pues al final la verdad es que cuando luchas por la carrera académica y no te desmotivas demasiado, pues al final van saliendo las cosas, y a mí pues me han salido proyectos en el que yo he sido IP, que me han permitido financiar mi propio salario, luego he obtenido la Juan de la Cierva. Entonces, bueno, aunque parece que no hay muchas convocatorias postdoctorales en España, pero sí que hay algunas, y como no hay tanta gente que las pida, pues tampoco son tan súper complicadas. Entonces, bueno, lo que pasa es que la NECA, como comentaba, para poder ya tener una plaza fija en la universidad, tienes que ser profesor titular de universidad, ¿no? Que es al final la primera
el primer puesto de funcionario como profesor, ¿no? Porque las distintas posiciones que hay, los distintos puestos es ayudante doctor, luego contratado doctor y luego profesor titular de universidad. Para conseguir cada una de estas figuras, tú tienes que tener unos méritos que esta agencia que comentaba Miquel, que es la ANECA, una agencia nacional, te acredita que tú tienes esos méritos para cada figura. Entonces, empezando por la figura de ayudante doctor, pues tú presentas tus méritos a la ANECA y la ANECA te dice si tú cumples con esos méritos para conseguir una plaza de ayudante doctor, que no quiere decir que si lo acredita te vayan a dar la plaza, simplemente que sí puedes presentarte a esa plaza. Entonces, luego de ayudante doctor está la de contratado doctor, que tampoco es un funcionario, pero sí que es indefinida. Entonces, ya una vez que estás allí, en contratado doctor, pues te tienes que acreditar a titular de universidad, que ya sería la primera figura funcionarial, y entonces cuando te sacan la plaza a tu universidad, pues entonces ya te conviertes en profesor titular. ¿Cómo veo el camino académico? Pues no es un camino de rosas, porque, bueno, yo no sé si en tu época pasada, pero yo sé que hace años pues te hacías profesor titular de universidad muy, muy rápido, incluso sin el doctorado. Y ahora pasa justamente lo contrario. Puedes tener méritos de titular de universidad y todavía no ser ni ayudante doctor. Entonces, al final, lo que yo veo que tienes que garantizarte tú mismo la financiación para seguir haciendo méritos y esperar a que saquen plazas a las que puedas competir, porque no siempre hay plazas a las que puedes competir. Entonces, fácil no es, pero sí que hay opciones si realmente luchas por lo que quieres. Ángel, ¿cómo es en el caso de Inglaterra? Y Marina, luego voy contigo y me cuentas un poco cómo ves tu trayectoria más a largo plazo. A ver, yo hablo de mi caso personal, pues yo terminé la tesis, yo no tenía especial intención en irme al extranjero, pero al final fueron saliendo así las cosas y la verdad es que, no sé, yo creo que ha sido una experiencia muy positiva y bueno, pues vas enlazando un contrato con otro, pues llegas a tener mucho mundo, al final eso hay que pararlo porque en un momento tienes que parar y en la mayoría de los países los sistemas son mucho más flexibles, no hay que hacer ni acreditación ni nada. Si tú tienes el mejor currículum, te llevas el puesto y yo ahora tengo un puesto indefinido y, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de acreditación española porque piden mucha docencia, que tampoco entiendo yo muy bien el por qué, porque tener más experiencia docente no quiere decir que seas mejor docente. O sea, acumular horas no tienes por qué ser mejor. Por ejemplo, en Inglaterra puedes ir directamente. Por ejemplo, el catedrático de mi grupo fue directamente estudiante de doctorado, se fue a una empresa y volvió directo como catedrático. ¿Por qué? Pues porque si es una figura en investigación, puede traer un montón de dinero y puede hacer las cosas, pues evidentemente esa persona tiene que ser catedrática y no tenía ningún tipo de experiencia docente. Pues la coges y ya está. O sea, no es tan inflexible como el sistema español, que es bastante inflexible en ese aspecto. Sí, el sistema español parece que reconoce que las plazas las saca para docencia. La investigación es un mérito muy, muy importante, pero está justificado por las clases que damos y en ese sentido da mucho énfasis a esa experiencia docente previa, acumulada, como la quieras llamar. A su vez, en los últimos años hemos ido a un sistema que simplemente valoraba la docencia por el número de años y ahora hay algo más, ¿no? Se valora también un poco la calidad de esa docencia. Pero probablemente relacionado con el primer punto que discutíamos sobre la valoración del doctorado en España, que tiene mucho que ver con la valoración de la investigación, ¿no? En general en España, pues probablemente una de las cosas que hace falta todavía en España es pues el generar puestos de investigadores dentro de la universidad, que es donde se hace la mayor parte de la investigación en nuestro país, en las universidades, y no vincularlo necesariamente con una trayectoria docente, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista también mío. Marina, y en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tu trayectoria en Fraunhofer o donde sea? En mi caso es un poco, o sea, mi caso es un poco raro
porque lo que estoy haciendo ahora es más relacionado a lo que hice en mi máster y no tiene casi nada que ver con mi tesis de doctorado. Pero eso yo lo veo como algo positivo, porque ahora mismo veo que me están abriendo más puertas, porque estoy también trabajando con distintas cosas, entonces estoy abriendo un poco mis expectativas. Lo que sí, no sé cómo va a evolucionar la cosa, porque como comenté antes, el Fraunhofer contrata por un tiempo corto y su objetivo, o sea, la razón por lo que hace eso es que porque quiere contratar gente que se supone que que la va entrenando y ya que están entrenados, los deja ir y contrata a otra gente. Pero por ahora estoy aprendiendo mucho ahí donde estoy y espero que me va a abrir más puertas para el futuro. No sé si podré seguir allá. Hay gente que queda ahí indefinitivamente, pero ahora mismo es algo que no lo veo muy posible, pero igual entiendo que es una muy buena oportunidad y voy intentando a aprender lo que más se pueda y tengo dos posibilidades ahora entre la temática de mi tesis, de mi doctorado y lo que estoy haciendo ahora y eso siempre es algo positivo y bueno. La verdad es que el tiempo vuela, hemos excedido el tiempo marcado para la mesa, nos lo temíamos porque, pues bueno, es un tema muy complejo de abordar porque tiene muchas cosas que se mezclan, ¿no? en el debate. Tal vez querría sacar un último tema y si hay alguna pregunta por parte del público más. Bueno, pues hemos visto que hay puestos de trabajo en la universidad, en las empresas, en los centros tecnológicos. También hay otros puestos para doctores en esto que llamamos el ecosistema de la innovación. Me refiero a agencias de financiación, a gestores de proyectos en viveros de empresas, oficinas de patentes, en fin, hay muchos puestos de trabajo para doctores, ¿no? Más o menos atractivos en función un poco del perfil de cada uno de nosotros. Pero uno que considero especialmente interesante y que veo que incluso en universidades relativamente pequeñas como la mía, la pública de Navarra, está surgiendo, es el perfil del doctor emprendedor. Es decir, de aquella persona que entiende que ha dedicado 4 años a una determinada cosa y ha llegado a un punto de madurez muy interesante como para que, si no interesa a una empresa adquirirlo, pues ya lo exploto yo, ¿no? No tenemos en la mesa ningún perfil exactamente emprendedor, pero seguro que tenéis una opinión al respecto, ¿no? ¿Cómo veis eso? ¿Lo veis como una salida muy arriesgada? ¿Lo veis todavía minoritario? ¿Cómo lo veis también en los diferentes países? ¿En Alemania? ¿En Reino Unido? ¿Veis muchas empresas formadas como spin-offs universitarios a partir de tesis doctorales, por ejemplo? Bueno, yo en mi caso, yo experiencia no tengo. Sí que tengo el conocimiento de que en mi universidad, en un grupo de, creo que es de óptica o algo así, han hecho una startup que han sacado unos doctores, etcétera. Entonces ha sido tema de emprendimiento y creo que les va bien. Pero yo en cuanto a eso, yo sinceramente no lo veo fácil, dadas básicamente las circunstancias que hay en el país para emprender. Es que necesitas financiación y si ya es difícil obtener financiación para hacer un doctorado, yo no sé la financiación que necesitas de verdad para poder hacer un proyecto grande tipo emprendedor. A ver, yo sí que conozco casos, pero yo creo, o sea, conozco casos, de hecho, unos cuantos en España, en la Politécnica de Madrid y en el extranjero, pero yo creo que más que una decisión de una persona en particular, es una decisión de un grupo de personas, por ejemplo, un grupo de investigación que decida
montar una empresa. O sea, una persona que acaba de terminar el doctorado podría montar una empresa, pero va a ser mucho más complicado que si es un grupo de personas que deciden montar una empresa. ¿En algún momento alguno de los presentes sintió dentro de sí la llamita del emprendimiento o no o teníais perfiles muy lejos del emprendimiento? Yo la verdad no me lo he planteado. No, o sea, yo tenía la duda un poco entre mundo académico y empresa, que eso lo tengo resuelto, pero yo la verdad que el mundo de emprender nunca lo he, no sé, a lo mejor en un futuro, pero ahora mismo no lo tengo en mente. Yo sí me lo he planteado alguna vez, no como algo muy en serio, pero quizás con algún compañero de laboratorio lo hemos comentado alguna vez. Y luego sí que también pasó por el departamento en el que estaba yo una empresa de capital riesgo, que lo que iba buscando era investigaciones punteras en el estado del arte para invertir a la hora de crear una startup, que eso no sé si lo sabe la gente, pero existen empresas que se dedican a buscar eso. Y realmente tuvieron interés por la investigación que nosotros estuvimos desarrollando en los últimos años y sí que intercambiamos unos cuantos correos y tuvimos unas cuantas conversaciones con respecto a la posibilidad de hacer una spin-off de esa investigación. Lo que pasa es que al final es un riesgo que lo asume la persona que quiere montar la spin-off, aunque la empresa de capital riesgo invierta en ella, pero el riesgo que corres eres tú, entonces tiene que ser una persona que lo tenga muy claro. Yo, por ejemplo, en mi caso no lo tenía tan claro o no veía tan claro el cometido de la empresa o que no estaba la tecnología lo suficiente madura como para meterme en eso y entonces en ese momento lo descarté, pero sí que me lo planteé en su momento. Bueno, es sin duda una cosa que yo empiezo a ver, ¿no? Como más ante la falta de oportunidades en otros ámbitos, fundamentalmente en el académico, pues la gente se busca un poco la vida y sí que empiezo a ver iniciativas interesantes en ese sentido, ¿no? Juanjo, no sé cómo se ve esto desde una empresa en el extremo, digamos, de tamaño, una spin-off, no sé cómo se ve estas iniciativas. Bueno, a ver, lo que sí percibimos, o yo por lo menos percibo que cada vez lo que tú dices, cada vez abundan más spin-off, startups que se generan a partir del grupo de investigación. Y bueno, pues a nivel de una empresa tan grande, pues sí que vemos que hay focos de conocimiento que sí que se están generando a través de esas startups. Entonces, sí sé que Indra incluso hace algunas reuniones donde se invita a estas empresas que muchas se han generado directamente pues, a partir de eso, de grupo de investigación, gente que ha terminado su tesis y ha generado una startup y de repente pues hay empresas pequeñitas con muy pocas personas que se están haciendo un mercado importante. Y yo creo que es algo que Indra sí que está vigilando con cierto interés, que creo que también es una de las cosas que está haciendo cambiar también un poco esa mentalidad de la propia empresa tan grande, que ves como empresas pequeñitas, 10, 15, 20, que mucha gente son eso, directamente doctores que han salido y de repente en 2 o 3 años, 4 o 5, ves que están generando ahí un cierto conocimiento, una cierta nueva tecnología que ves que como son mucho más dinámicos que una empresa tan grande, pues van a un ritmo mucho más acelerado que la propia empresa tan grande. Entonces yo creo que cada vez se da más lo que tú dices. Además, desde Indra sí que se observa. Es decir, sí que se ve pues eso, que hay diferentes focos a nivel nacional donde se están generando muchas mini empresas. Y yo creo que además
tiene bastante interés. Yo creo que en esas relaciones que Indra intenta mantener con las empresas, incluso para colaborar en muchos proyectos, yo creo que cada vez también se está generando más esa comunicación. Incluso hay semanas, hay como, no sé cómo se llaman, bueno, pues algunas semanas en las cuales se le invitan a pequeñas empresas para que vengan y cuenten un poco qué están haciendo y a qué se dedican. Entonces, creo que cada vez hay más, se están generando más startups y creo que las empresas grandes están viendo que, bueno, que cambian un poco el chip, pues esas empresas pequeñitas, bueno, están comiendo muchas veces el mercado. Yo veo muy interesante eso también, ¿eh? Como salida futura y apuntando aquí un poco al futuro del doctorado y al futuro del empleo del doctor. Y este partnership entre la gran empresa y el spin-off, yo creo que es muy prometedor porque tiene muchas cosas en las que complementarse, ¿no? Bueno, yo creo que es prudente que vayamos terminando la mesa redonda, a pesar de que no hemos agotado en absoluto los temas. Irene, no sé si hay alguna cuestión más que quisieras comentar por parte del público, y en todo caso sí que te invito a que nos cuentes una cosa que hay en el COIT, que es el programa de mentorización, que a lo mejor es de interés también para algunos de los que nos están viendo. Sí, pues muchas gracias. Bueno, pues ha habido varios comentarios que se han ido contestando como hemos podido. Gracias a todos por vuestras preguntas y por vuestra participación. Ha sido muy interesante iros leyendo y espero, bueno, que aunque hayan quedado algunas preguntas en el tintero, pues la sesión haya resultado útil. Y bueno, eso, quería aprovechar en nombre del grupo de trabajo de jóvenes del COIT para hablar en 30 segundos sobre un nuevo servicio que vamos a lanzar este otoño, que es un servicio de mentorización que se llama Mentit, y está un poco en la línea de esta mesa redonda, ¿no? De pensar en el futuro. Es un servicio para precolegiados y colegiados y la idea es que los temas vayan cambiando cada 3 meses aproximadamente. Y nosotros este otoño, el grupo de jóvenes, hemos preparado un bloque que se llama precisamente ¿Y ahora qué hago?, en el que vamos a hacer varias sesiones y luego pues una experiencia individualizada de mentor-mentorizado, y vamos a intentar hablar o seguir profundizando en esto de el mundo que comentaba también Ana, ¿no? Del mundo académico frente al mundo industrial o a la empresa cuando uno tiene que decidir. Y luego también, por otra parte, la gran dicotomía de España o el extranjero, y Europa o Estados Unidos. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello y ahora mismo pues toda la información disponible está en la página web del COIT, que os voy a dejar el enlace por el chat. Así que, bueno, pues os animo a que le echéis un vistazo y, bueno, si os apetece participar, tanto como mentores o mentorizados, pues, bueno, creemos que es una buena idea para pues ponernos en contacto con otros profesionales del sector y pues igual que esta mesa redonda, ¿no? Buscar asesoramiento y la experiencia vital de gente que ya está ahí. Así que simplemente eso. Pues muchas gracias, Irene. Concluir una mesa redonda como esta no es nada fácil porque no puedes dar ningún titular ni ninguna conclusión realmente. Así que, bueno, yo quería agradeceros en primer lugar a todos los panelistas porque yo creo que lo que más ayuda en este caso a alguien que está sintiendo la incertidumbre de qué va a hacer con su vida una vez termine el doctorado, pues se resuelve mejor o se les ayuda más con los testimonios o con las aportaciones personales que habéis hecho con vuestra vida tras el doctorado, que como vemos son cosas diferentes, ¿no? Y bueno, y en ese sentido muchas gracias. Muchas gracias también al colegio, al grupo de jóvenes ingenieros, que me alegra mucho ver que son tan movidos y están tan interesados en este tipo de cuestiones. Les va un poco la vida profesional en ello. O sea que también es verdad que tiene un incentivo muy, muy fuerte. Y por supuesto a Enrique Márquez y en fin, a todos, a Elena, a todos los que estáis ahí metidos en la organización y en la celebración de este evento que también está yendo, como es USI 2020, online, pero un poquito en Málaga también.
Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión final que decir o alguna palabra, y si no, con esto pues damos por cerrada la mesa redonda y nada, y nos vemos mañana con el resto de actividades en URSI. Y la sesión ha sido grabada y creo, Ana y Irene, me lo confirmaréis, que se va a hacer disponible a su vez para quien no haya podido asistir, se va a colgar o algo así, ¿verdad? Sí, eso creo que está por ver cómo lo hacemos, pero sí, la idea es que quede colgada. Muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los panelistas por hacer posible esta mesa, porque desde el colegio, o sea, no ha sido fácil organizarlo, pero muchísimas gracias por hacer esto posible. Gracias a vosotros. La verdad que cuando te llegan cosas y gente joven, sobre todo con muchas ganas de trabajar, muy difícil decir que no. Desde luego, y la URSI, como decía Enrique al inicio, es para los jóvenes, o la mayor parte del objetivo, uno de los objetivos fundamentales es el dar voz a los jóvenes y el dar oportunidades, ¿no? Entonces, pues tiene todo el sentido que esta mesa esté metida dentro de un evento como URSI. Pues muchas gracias a todos. Que vaya bien. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego.